el otro, pues, ¿no? Y al final una explicación del proyecto, que básicamente la explicación esta que les voy a dar es para completar el proyecto. Refactorización y patrones de diseño. Excelente página. Vamos aquí a lo que dice, donde dice patrones de diseño. Aquí nos sale una introducción de los patrones de diseño, las ventajas como tal. Eh, comencemos leyendo esto a ver qué es. Los patrones de diseño, design patterns en inglés, son soluciones habituales a problemas comunes en el diseño de software. Quédense con esto. Un patrón de diseño es una solución a un problema común, un problema que ocurre a menudo, que ocurre muchas veces en varios proyectos, se repite. Como se va repitiendo el mismo proyecto, se van repitiendo las mismas soluciones y de ahí viene el nombre, ¿no? Patrón. Se convierte en un patrón. Ocurre este problema, existe esta solución. Ocurre este problema, existe esta otra solución. Es un patrón. Y hay diferentes tipos de patrones, como lo menciona aquí. Hay patrones creacionales, patrones estructurales y patrones de comportamiento. Estos dos que les voy a enseñar, el Abstract Factory, primeramente digo, es un patrón de diseño creacional y el Strategy es un patrón de diseño de comportamiento. Ya ahí explico la diferencia. Cada patrón es como un plano que se puede personalizar para resolver un problema de diseño particular en tu código. Un patrón es básicamente eso, es una idea y tú puedes tomar esa idea y personalizarla, extenderla tanto como quieras. No es obligatorio, restrictivo, que se tiene que cumplir de cierta manera. Tú puedes tomar ese patrón y hacer lo que quieras. Ahora, ventajas de los patrones, ¿no? Los patrones son un juego de herramientas que brindan soluciones a problemas habituales en el diseño de software. Un problema que es muy habitual, demasiado habitual y pasa casi siempre, es el de las diferentes formas de hacer algo, las diferentes formas de pagar, como la clase pasada, las diferentes formas de generar un documento, pues puedes generar un documento en formato PDF, en formato Word, en formato de Excel, en formato CSV. Al final es lo mismo, estás generando un documento, pero son diferentes formas, diferentes estrategias de generar ese documento. Hay ya una pequeña introducción de lo que hace el patrón strategy. Definen un lenguaje común que ayuda a tu equipo a comunicarse con más eficiencia. Esta parte se refiere a esa idea de nombrarlos como tal. Si nosotros tenemos un problema, por ejemplo, el de tenemos que generar boletas, pero hay tres tipos de productos. Hay productos físicos, productos abstractos y, no sé, productos mixtos, digámosle. Entonces, em, luego viene un compañero y plantea la solución. ¿Por qué no aplicamos el patrón strategy para solucionar ese problema? En vez de tener que explicar todo el flujo del código, ¿por qué no creamos una interfaz que define el comportamiento principal o el comportamiento más abstracto y creamos clases concretas que implementen esa interfaz? En vez de decir todo eso, simplemente dice, ¿por qué no implementamos el patrón de diseño strategy para solucionar este problema? A eso se refiere o a eso es lo que quiere llegar esta parte de la oración. Definen un lenguaje común que ayude a tu grupo o ayude a tu equipo a comunicarse con más eficiencia. O sea, diciendo simplemente el nombre del patrón y la idea es que conozcan los patrones, ¿no? Para poder entenderse. Acá está la clasificación, como lo mencionamos. Como lo mencioné, ¿no? Los patrones de diseño varían en su complejidad, nivel de detalle y escala de aplicabilidad. Además, pueden clasificarse por su propósito y dividirse en tres grupos. Ahora vamos a ver. Clasificación de los patrones de diseño. Bueno, digo, esta página ya les pasé por ahí para que la lean. Es muy buena. Me voy a concentrar en lo importante, que vendría a ser esas tres. Los patrones creacionales proporcionan mecanismos de creación de objetos que incrementan la flexibilidad y la reutilización del código existente.
Los patrones creacionales, en pocas palabras, nos ayudan con la creación de objetos. Ya sabemos también lo que es un objeto como tal. Los patrones estructurales explican cómo ensamblar objetos y clases en estructuras más grandes a la vez que se mantiene la flexibilidad y la eficiencia de la estructura. ¿Qué patrón de estructura se me puede venir? A ver, vamos a coger uno, ya que estamos en la página. Acá hay varios patrones estructurales. Por ejemplo, el proxy. El proxy es un patrón estructural y su teoría nos dice que nos explican cómo ensamblar objetos y clases en estructuras más grandes. Entonces, para darle un ejemplo, pues tomamos el patrón proxy ya en específico y leemos, ¿no? Permite proporcionar un sustituto o marcador de posición para otro objeto. Tomémoslo de esta forma. Digamos que este objeto de aquí es la clase, el objeto que representa la conexión a una base de datos. Como tal, en el backend, conectarse y hacer operaciones con base de datos es muy lento, es muy complejo. Así que si en una aplicación a cada rato estamos haciendo una consulta a la base de datos, por ejemplo, para implementar un buscador, una barra de búsqueda, por cada letra que pone, pues, podría ser una petición al backend que haga una búsqueda en la base de datos. Y eso es ineficiente. Para eso existe este patrón, es un patrón estructural que lo que nos dice es cómo organizar la estructura del código para poder acceder a la base de datos. Nos dice cómo ensamblar ese flujo, que es justo lo que dice la teoría, cómo ensamblar la creación de objetos. Esta barra roja vendría a ser la representación gráfica del proxy y esta como tal vendría a ser el proxy. El, el proxy. El proxy lo que hace vendría a ser recibir una petición y en lugar de acceder directamente a la base de datos, el proxy agarra esa petición y la intercepta y aplica pues ahí la lógica, ¿no? Lógica de negocio. Dependiendo de la lógica que aplique, puede o no acceder al objeto que se solicitó en primer lugar. Y así como en proxy hay varios, por ejemplo, Decorator permite añadir funcionalidades a objetos, colocando esos objetos dentro de otros objetos, encapsuladores especiales, tal, tal, tal. El patrón Bridge permite dividir una clase grande o un grupo de clases estrechamente relacionadas en dos jerarquías separadas, abstracción e implementación. Em, por eso siempre decía que las interfaces son la base de un buen código, porque la mayoría de estos patrones de diseño que van a aparecer aquí, creacionales, de comportamiento, estructurales, todos utilizan la misma teoría. Declarar una interfaz que define un comportamiento y declarar implementaciones. El adapter permite la colaboración entre objetos con interfaces incompatibles. Mira, otra vez se menciona interfaces. Bien. Catálogo. Ya. Los patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento se encargan de una comunicación efectiva y la asignación de responsabilidades entre objetos. En pocas palabras, los patrones de comportamiento lo que hacen es guiar cómo se comunican los objetos en un diseño de código. Eh, para ejemplo, vamos a uno que podría ser justamente el que vamos a ver, el strategy. Permite definir una familia de algoritmos, colocar cada uno de ellos en una clase separada y hacer sus objetos intercambiables. Como tal, el cliente lo que hace es acceder a la interfaz separada y, sin importarle cuál es la implementación, utilizar una de las estrategias que define, ¿no?, este patrón. Una estrategia es una clase al final, es una clase que implementa la interfaz general. Y se dice que es de comportamiento porque cuando el cliente llama al objeto estrategia, el objeto estrategia cambia su comportamiento dependiendo de qué estrategia quiera utilizar el usuario, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro vendría a ser lo que es la exportación de documentos.
como tal, no sé, digamos, tenemos un documento PDF en esta parte de acá en la pantalla y queremos exportarlo. Y aquí nos salen tres puntitos, le damos clic y ahí salían opciones. Creo que tengo un ejemplo más gráfico que es esta aplicación. Digamos, yo aquí tengo una clase simple, literalmente dice simple class, que se conecta con otra clase. Y ya está. Y se relacionan, es una relación de asociación. Esto para acá, esto para acá. Ya. Digamos que aquí he hecho la arquitectura de una aplicación como tal. Ahora, yo quiero exportar este documento. Lo puedo hacer, mira, me voy a File y me voy a Export As. Y todas estas formas de exportar en formato BMP, en formato EPS, en formato GIF, en formato JPG, en formato PDF, en formato PNG, en formato SVG, se podrían decir que son estrategias de exportación. O sea, en el código fuente de esta aplicación puede haber no puede, sino es obvio que se ha implementado este patrón de diseño, el patrón de diseño strategy. Una interfaz que probablemente sea exportable o algo así, export, y clases clases concretas que implementen esta interfaz, que vendrían a ser, no sé, PDF export, JPG export, que cada una define cómo se exporta, diferentes formas de exportar algo. Es un ejemplo clarísimo de lo que es el patrón de diseño strategy. Bien, ahora voy a cerrar esto acá. Ya. Ventajas de los patrones de diseño. Aquí pues se puede leer más en cualquier punto. El catálogo de los patrones, la historia de los patrones, quién inventó los patrones y cuándo. ¿Se pueden utilizar los patrones fuera del desarrollo de software? ¿Cómo se hace? Sí, se puede. Crítica de los patrones, bueno, hay un montón, hay bastante contenido aquí muy interesante y que pues no me va a alcanzar el tiempo de leerlo, así que vamos a pasar directo a la explicación del primer patrón de diseño, que es el Abstract Factory o fábrica abstracta. Voy a crear un proyecto en NetBeans, ya lo abrí. Voy a cerrar este de acá ya y voy a crear uno nuevo. Ya aplicación web, lo voy a guardar en eh, acá, 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 acá. Junio, semana 1, 0606. Aquí. Voy a crear aquí el proyecto. Se va a llamar patrones de diseño, así nada más. Con N. ¿Por qué? Porque la ñ es exclusiva del español. Y bueno, el código en su mayoría está escrito siempre en inglés. Por eso aprendan inglés, gente. Ya, aquí tenemos la clase main, ¿no? Va. Vamos a leer el primer patrón, que es un patrón creacional, y aquí hay varios. Creo que hay más encima. No. Leer siguiente, dice. Bueno, qué raro. Hay 5. Todo este catálogo de patrones, los patrones creacionales, Factory Method, Abstract Factory, Builder, Prototype, Singleton. Mira, aquí aparece el Singleton. Es un patrón de diseño también. Y es un patrón de diseño que pertenece a la categoría de los creacionales. ¿Por qué? Porque si recordamos lo que hace Singleton, nos permite crear una instancia única. Crear una instancia única. Crear, creacional. Acá hay otra, los patrones estructurales. Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Fakai, Flyweight, Proxy, los de comportamiento, Chain of Responsibility, Command, Iterator, un montón, un montón. Todos los patrones de diseño pertenecen al grupo GOF, Gang of Four, que se llama. Un poco de historia, patrones de diseño de GOF. GOF. Design Pattern. Es un libro también. Los patrones de diseño en la programación se produjo un error. Pucha. La IA. La banda de los cuatro. Gang of Four, literalmente. Sería bueno que lo lean. También es un poquito de historia sobre los patrones. Bien. Tenemos dos, el Factory Method y el Abstract Factory. Podría comenzar con el Factory Method, pero el Abstract Factory es más general, es por así decirlo. Creo que es el más complejo de los cuatro. Y que aprendan este les ayudará. Si aprenden este creo que ya lo conocen, el Singleton. Si aprenden pues este de aquí se les va a parecer mucho más fácil. Porque
es como el nivel 2 de este de acá. Este vendría a ser el nivel 1 y este el nivel 2. Bien, al Abstract Factory, fábrica abstracta, en español, ¿no? El propósito de este patrón. Abstract Factory es un patrón de diseño creacional porque nos permite crear familias de objetos que nos permite producir, ¿no? Familias de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas. Y un ejemplo, una imagen, ¿no? Una imagen representativa. Tenemos la fábrica abstracta, luego tenemos una fábrica esfera, una fábrica de pirámides, tal. Dale, vamos a implementar esta solución, este problema. Imagina que estás creando un simulador de tienda de muebles. Tu código está compuesto por clases que representan lo siguiente. Una familia de productos relacionados, digamos, silla, sofá, mesilla. Algunas variantes de esta familia. Algunas variantes de esta familia. Por ejemplo, los productos silla, sofá, mesilla están disponibles en estas variantes. Modernas, victorianas y de decoración art deco, ¿no? La implementación, así con un pensamiento que no viene de los patrones de diseño, podría ser algo como esto. Voy a crear un paquete sin patrón y dentro de aquí voy a crear la clase. Vamos a crear las tres clases, pues silla, sofá y mesilla. Silla, sofá, mesilla. Ya. No nos dice qué atributos tiene, así que vamos a poner cualquier cosa. Bueno, mejor no, simplemente vamos a poner sus variantes, por así decirlo. Existen tres variantes, moderna, victoriana y art deco. Variante, entonces pongámoslo con un atributo privado. Privado porque él tiene que pertenecer a este objeto como tal, a la instancia, ¿no? Private, string, variante. Ya está, igual, lo mismo con los demás. Ya, ahí y aquí igual. Ya, cada uno tiene su atributo variante. Hasta ahí podríamos decir que lo estamos implementando bien. De ahí van a aparecer los problemas. Necesitamos una forma de crear objetos individuales de mobiliario para que combinen con otros objetos de la misma familia. O sea, cada variante vendría a ser una familia de objetos. En Art Deco tenemos sillas de Art Deco, sofá de Art Deco, mesilla de Art Deco, como para que hagan combinación, ¿no? Para que haya coherencia en lo que piden los usuarios. Por ejemplo, aquí. Estas dos sillas son de estilo victoriano y esta silla es de estilo moderno. No combina. Necesitamos una forma de crear objetos individuales de mobiliario para que combinen con otros objetos de la misma familia. Los clientes se enfadan bastante cuando reciben muebles que no combinan. Verá, encargué una silla la semana pasada, pero creo que necesito también un sofá. Hay algo que no encaja. Ya, bueno. Además, no queremos cambiar el código existente al añadir al programa nuevos productos o familias de productos. Los comerciantes de muebles actualizan sus catálogos muy a menudo y debemos evitar tener que cambiar el código principal cada vez que esto ocurra. Vamos a representar el problema. Clase problema. Ya. Digamos que este es a ver, una clase cliente, algo sencillo. Es el cliente y el cliente tiene un comportamiento, no nos importan sus atributos. Public, void, pedir, no sé, una silla. Y aquí un salto. El cliente pidió una silla. Listo. Dale. Execute main. Instanciamos un cliente. Cliente. New cliente. Dale. Ahora, vamos a crear la clase fábrica también.
voy get silla y pásame como variable el estilo, ¿no? ¿Cómo se llama? Varianza, familia, variante, ¿no? Ya, variante. Ya, yo lo que hago aquí es comprobar, ¿no? Si variante, o mejor dicho, moderna es igual a la variante, acá hago un return, tengo que poner esto acá, que devuelve una silla, new silla, vamos a donde dice silla, y vamos a crearle un constructor para que funcione. Public silla, y que en el constructor me pase la variante. Is variante es igual a variante. Ya puedo hacer esto final para que no se modifique luego, para que no haya errores de envío, por así decirlo. Ahora nos vamos a final. New silla con la variante moderna. Ya. Ahora, si pidió una silla con otro estilo, con otra variable, con otra variante, por ejemplo, victoriana. Mano, ¿puedes explicar un poco eso de la silla? ¿Cómo no entiendo? ¿Cómo silla qué te refieres? Esta silla que Como, ahí decía, public primera vez que veo. ¿esto? Venga, pues en ahí, venga, pues La verdad no está la verdad poniendo no está poniendo así un stream. en stream. ¿Cuál es su duda? ¿Cuál es su Uy, me estoy escuchando doble. Métanse en el mic. que dice ahí public silla, pues, public silla string variante. Bueno, si diría ese public normal, la línea 7. Pero esa silla a qué se refiere, man, no entiendo la sintaxis. Public silla string variante sí entiendo que string vas a recuperar vas a escribir algo y y ese va a ser tu variante que vas a ponerle, así entiendo. Pero la silla sí no es constructor. Sí, es un constructor. Ah, ¿Cómo ya. se diferencia un constructor de un método normal? Simple. Los constructores no tienen tipo de retorno. Si se ve aquí, simplemente dice public silla. O sea, no dice public void silla. Porque yo podría declarar un public void silla, creo que es normal. ¿Ves? Y aquí puedo poner string, variante. Y con this, variante es igual a variante. En este caso no me deja acceder porque supuestamente acá ya se modificó. Si acá ya se modificó, no puedes volver a modificarlo. El final, ¿no? Y este de aquí, ajá, por el final. Este es un método. Lo voy a dejar así. Para identificar un constructor, hay que verificar el tipo de retorno. Si no tiene tipo de retorno, es porque es un constructor. Ya, eso. Bueno, ahora sí. Chévere. Ya, el sí, victoriana, pam, pam. Equals. Da. Return, new, silla. ¿Qué se les hizo error? Qué raro. Victoriana. Ah, faltó el if, pues. Ya. Ahora de nuevo, else, if. Ahora, ¿qué tal si es Art Deco? Art Deco. Equals. Variante. Ya están viendo por dónde va el error. Por dónde va el problema. A ver. Sí, cada return new es una silla. Con este de acá es el modificador de acceso, tipo de retorno, nombre del método y parámetros. Ese es el orden con que tienes que leerlo.
Lo primero que se lee es el modificador de acceso, público. El segundo vendría a ser el tipo de retorno. Sería constructor si es que tuviera el mismo nombre. Recuerda, el constructor tiene el mismo nombre de la clase. Ujú. Entonces esto se lee de esta manera, pues. Primero, modificador de acceso público. Tipo de retorno, retorno una silla. Nombre del método, get silla. Y aquí pues van los parámetros. Un string, variante. Y aquí le pongo pues un else, return new silla sin variante. Y ya. A ver qué nos dice el IDE. Convertir en switch. También. Más. ¿Cómo se llama? ¿Qué más? Convertir en switch expression. Pucha, más legible el código. Vale. Más sencillo. Ya les explico esto rápido. Primero verifica si la variante es nulo, o sea, si no le pasa nada. Si no le pasa nada, es retorno sin variante. Luego, retorno, luego, dependiendo de la variante que le pase, claro, si no le pasa nada, pues lanza esto y nunca se ejecuta esta parte. Pero si sí pasa algo, válido, ¿no? Válido si lo que pasó es moderna, victoriana o art deco. Y dependiendo, pues si es moderna, victoriana o art deco, pues instancio una nueva silla, un nuevo objeto silla con esa variante que especifica. Y default return new silla, tal, 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 sin variante. Por si especifica algo, pero no es nada de esto, ponemos también un retorno silla sin variante. Ahora vamos al cliente, ¿no? El cliente pedirá una silla. Y pedir silla. A ver, y de aquí pasamos la variante, creo. Aquí puedo poner variante. Algo así, no. Es simplemente para entender el problema. Tenemos un cliente. El cliente 1 pide una silla. La variante que quiere, pues pongámosle moderna. Quiero una silla moderna. Que voy a instanciar la fábrica también. Fábrica de sillas en este caso. Digo la new fábrica. Listo. Vamos. Fábrica de sillas. Punto. Get silla. Y le paso pues la variante, ¿no? Pedir silla moderno, ¿no? Vamos a guardar solamente para fines de explicación. String variantes igual a moderna. Digamos que esto que está aquí lo estamos guardando aquí, pues para poder enviarle la variante, ¿no? Esta es la variante que supuestamente pidió el cliente. Me confundí. Ya. Aquí voy a poner comentarios. El cliente pide una silla. Representa la silla que pidió el cliente. Tenemos la silla del cliente. Ah, no. Ya. Get silla y le paso la variante. Y me retorna pues una silla, así que le tengo que poner aquí. Silla, cliente, sí, igual ahí está. Fabricante, get silla. Bien, en ningún momento utilicé new, ¿eh? También sirve para eso, lo que es la fábrica. Para ocultar el uso de new. ¿Dónde está new? Pues está aquí. Acá está los new. Ya. Esto funciona al final. Voy a utilizar el método de string aquí para sobreescribir el método toString de la clase object, return y silla, y aquí le pongo variante. Ya está. Sí. Y vamos a imprimir esa silla aquí dentro. So, silla cliente.toString. Ya. Ahora vamos a ejecutar qué nos sale ahora. Ya. El cliente pidió una silla. Y bueno, aquí podía imprimir esto, ¿no? Pidió una silla moderna. Y retorna una silla con variante moderna. Ya está, genial. Nuestra solución funciona, es simple, no hay errores. Puedo crear más fábricas, por ejemplo. Aquí le llamé fábrica nada más, pero debí llamarle como fábrica de sillas, ¿no? Para que sea más específico. Y así crear otras fábricas. Fábrica de
mesa, fábrica de mesillas y siempre y verificando la variante. Ahora, ¿dónde viene el problema común que sucede para poder aplicar este patrón? Justamente justamente en este párrafo dice. Necesitamos una forma de crear objetos individuales, los clientes se enfadan, no sé. No queremos cambiar el código existente al añadir al programa nuevos productos o familias de productos. Digamos que ahora existe una nueva variante. El mercado cambia cada rato, ¿no? Y igual el código tiene que estar siempre refactorizándose, sacar nuevas versiones. Y bueno, un montón. Por ejemplo, tenemos NetBeans con la versión 22. Y ahorita ya salió la versión 26, hace unos días creo. A cada rato cambia. La única constante en la vida es el cambio. Entonces, ahora digamos que quiero una silla estilo... ¿qué más? Moderna, victoriana, art deco. ¿Qué más estilos puedo poner? Sugerencias, estoy sin ideas. Yo decías, no sé, Gamer, ya pues. una silla rústica puede ser. Ya. Ponemos case, rústica. Sin Ujú. tilde porque si no se cae. New, silla, con el puticoma y aquí especificamos la variante. La variante va a ser rústica. Y listo. Ya, esto es sencillo porque solamente hemos modificado una línea de código. Pero ahora digamos que tenemos que nuestra aplicación ya creció, la gente lo usa mucho, los fabricantes tienen el programa instalados en todos estos y tenemos 1 millón de usuarios que utilizan nuestra aplicación. Tenemos un montón de estilos. Ahora imagina que añado uno más y se rompe todo el programa, todito el programa. ¿Qué hacemos con tantas sillas que tenemos y al final una sola línea más puede cagar todo el trabajo? Ahí está el problema. Ahí está el problema que soluciona este patrón Abstract Factory. Para no tener que cambiar el código a cada rato, por ejemplo, a cada rato sale un nuevo estilo de silla gamer. Y tendré que especificar aquí, case gamer es igual a new silla variante gamer. Case, no sé, aesthetics, case aesthetic, new silla aesthetic. Y así un montón de variantes que pueden existir. Y el código se va a hacer bien feo, porque va a ser una bola de case, como se vio hace rato. Ahora, ¿cómo se soluciona este problema de la manera más eficiente posible? Pues utilizando el patrón de diseño Abstract Factory, o fábrica abstracta, como se le conoce también, con patrón. Bien, ahora cerramos esto y leemos la solución. Es 645. Lo primero que sugiere el patrón Abstract Factory es que declaremos de forma explícita interfaces. Interfaces se utilizan muchísimo en todos los patrones de diseño. Interfaces para cada producto diferente de la familia de productos. Por ejemplo, silla, sofá o mesilla. Y después podemos hacer que todas las variantes de los productos sigan esas interfaces. Por ejemplo, todas las variantes de sillas pueden implementar la interfaz silla. Así como todas las variantes de mesilla pueden implementar la interfaz mesilla y así sucesivamente. Si lo llevamos al código, lo que quiere decir esto se refiere básicamente a crear una interfaz. Interfaz silla. Y luego los diferentes tipos de silla que hay. Crear una clase silla moderna. Implemente pues silla, porque al final es una silla también. Una silla moderna también es una silla. Aquí ya estamos haciendo jerarquía de clases con interfaces y clases. Ahora la siguiente es silla clásica, creo. ¿Cuál era? Ah, victoriana. Silla victoriana. Por esto. Y implements silla. Porque también es una silla. Y última clase, silla art deco. Y tratamos. El uso de interfaces en el desarrollo de software es exagerado. Siempre se utiliza. Así que hay que aprender a usarlas bien.
Ya, esto es lo que quiere decir, esto es lo que quiso decir este párrafo. A ver, aquí se entiende raro, pero en el ejemplo se ve mejor, como tal. Ahora, ¿cómo se dice? Sacando las partes, como tal, lo que dice es declarar una fábrica, una interfaz para cada producto Ujú. diferente de la familia de productos. O sea, una fábrica para cada producto, una interfaz, digo, para cada producto. Una interfaz Mm. silla, una interfaz mesilla, una interfaz sofá. Y luego crear clases que implementen esa interfaz y que representen a cada diferente tipo o variante de silla en este caso, pues. Silla Mm. victoriana que implemente silla, silla eh, vi- moderna que implemente silla, silla art deco que implemente silla. Ya, ese es el primer paso. El siguiente paso consiste en declarar la fábrica abstracta, una interfaz, otra interfaz, con una lista de métodos de creación para todos los productos que son parte de la familia de productos. Por ejemplo, crear silla, crear sofá y crear mesilla. Estos métodos deben devolver ¿qué? Productos abstractos, representados por las interfaces. O sea, lo que debería devolver la interfaz abstracta debería tener métodos abstractos que devuelvan los productos abstractos. En este caso, los productos abstractos vendrían a ser las interfaces. Es complejo, pero en el código se entiende más rápido. Eh, vale, por ejemplo, vamos a implementar la interfaz para silla. Creamos esa interfaz que vendría a ser fábrica de, fábrica de sillas. Ya Mm. es una interfaz y tenemos el método void, no, bueno, no. Ah, y según lo que nos dice aquí, esta fábrica abstracta, o sea, esta fábrica abstracta de sillas, tiene que tener métodos que devuelvan productos abstractos. Por ejemplo, el método crear silla. ¿Qué debería devolver? ¿Una silla moderna, una silla victoriana, una silla art deco o simplemente debería devolver una silla? ¿Qué dicen? ¿Una silla? Ah, Claro, porque lo está creando. claro. Es una fábrica de sillas, entonces debería devolver simplemente sillas. No le importa qué tipo de sillas. Para eso existen las fábricas concretas se le llama. Mm. Crear silla, bla, bla, bla. Ya está, ya implementamos. Ahora vamos a crear pues la fábrica concreta. Fábrica concreta se le dice eh, a las clases que también implementan estas interfaces, pero que son específicas para cada familia. Vamos a leer primero el párrafo, luego lo escribo. Ahora bien, ¿qué hay de la variante de los productos? O sea, ¿qué hay de las sillas victorianas, de las sillas modernas, eso? Para cada variante de una familia de productos, creamos una clase de fábrica independiente basada en la interfaz fábrica abstracta. Una fábrica es una clase que devuelve productos de un tipo en particular, de una variante en particular. Por ejemplo, la fábrica Muebles Modernos solo puede crear objetos de silla moderna, sofá moderno y mesilla moderno. El código cliente tiene que funcionar con fábricas y con productos a través de sus respectivas interfaces abstractas. Esto nos permite cambiar el tipo de fábrica que pasamos al código cliente, así como la variante del producto que recibe el código. Un montón de texto, no se entiende. Directo al código. Lo que nos quiso decir con ese textazo es que creamos una clase que implemente esta interfaz, fábrica sillas, pero que represente a un estilo en particular. En este caso vamos a poner para la silla moderna. Entonces, esta interfaz se va a llamar fábrica silla moderna. Esta clase que y que implemente la fábrica de sillas. Aquí ponemos un método, override, public, devuelve una silla. Sigue devolviendo una silla. O sea, está cumpliendo con el contrato, que devuelve una silla. Crear silla. Recuerden, el contrato es básicamente el método que se define en la interfaz. Pero, ¿qué debería retornar aquí? ¿Debería retornar una silla? ¿Simplemente una silla? ¿O debería retornar una silla moderna?
Claro, debería retornar a una silla moderna, porque esta clase, esta fábrica, representa a eso, a las sillas modernas como tal. Silla moderna, ¿qué fue? Implement silla. Ah, me faltó el new, me faltó el new. Mm. Un objeto, ya está. Ya creamos una silla moderna. Ahora vamos a crear un objeto simple las sillas para poder void mostrar info. Nada más es el contrato. Ahora cada interfaz, cada clase que cumpla con ese contrato debería tener este método. Mm. Por eso se le dice contrato, ¿no? Porque lo tiene que cumplir. Public, void, y tiene que llamarse igual, mostrar info. Un esclavo. Básicamente. Vamos a las sillas deco. También aquí. Y a la silla victoriana. También ahí. Ya está. Vamos a hacer un sort simple. Silla moderna, ¿no? Nos lo llevamos para acá. Silla victoriana. Y acá igual. Bueno. Silla art deco. Ya. Es lo mismo que el sin patrón, pero esto obviamente tiene una jerarquía de clases más robusta, es más potente. Y ahorita van a ver, ahorita van a ver lo simple que es luego agregar más sillas y el código casi ni va a cambiar. Ya, eso es lo que quiere decir esto. Ahora, digamos que el cliente quiere una fábrica para producir una silla. El cliente no tiene que conocer la clase de la fábrica y tampoco importa el tipo de silla que obtiene, ya sea un modelo moderno o una silla de estilo victoriano. El cliente debe tratar a todas las sillas del mismo modo. No tiene que ser clasista, ¿verdad? Utilizando la interfaz abstracta, sí. Ahora vamos a crear ese código cliente. El código cliente que nos dice. Esta es la clase que representa a nuestro cliente. Ya. Yo quiero crear sillas. Entonces voy a instanciar una fábrica de sillas. Fábrica de sillas, ¿eh? La interfaz, no una fábrica de sillas modernas. Fábrica de sillas. Como el padre, algo así. Ah, sí, a esto se le llama, pues hay que utilizar lo abstracto. Ya. New. Y ahora sí, aquí con new ya no tiene sentido que utilice fábrica de sillas. Porque fábrica de sillas es el tipo base, pero cuando yo hago new, quiero buscar una fábrica de sillas concreta. En este caso, como yo quiero hacer una fábrica de sillas moderna, que es lo único que he implementado también, debería de especificar eso, lo que quiero utilizar. O sea, la fábrica de sillas modernas. Fábrica más. Ah, la. Ya, ya. Eso Entiendo. funciona. Y si yo trato de hacer esto de acá, esta es la fábrica de sillas. No funciona también. Es por eso también que no se puede hacer. ¿Por qué no funciona? Porque no podemos instanciar una interfaz. Como una interfaz no tiene una implementación del método, si yo llamo a este método no me va a mostrar nada, va a salir error. Por eso directamente no se puede instanciar una interfaz. Lo que tenemos que instanciar es una implementación de la interfaz. Y fábrica silla moderna es una implementación de la interfaz. Fábrica de silla moderna. Bien. Ahora quiero obtener una silla. Silla, utilizo pues nada más silla. No voy a poner silla moderna, sino simplemente silla. Y aquí en la variable sí le puedo poner silla moderna, ¿no? Porque ese es solamente el nombre. Y utilizo mi fábrica de sillas modernas, punto. Me confundí el nombre, creo. Copiar y pegar, no. Ya. Crear silla. Y justo nos devuelve una silla. Ya está. Pero Bien. internamente, aunque nos devuelve una silla, el cliente no sabe qué silla le está devolviendo, porque solamente está utilizando silla. Pero si vemos el método, fábrica de sillas modernas, nos está devolviendo una silla moderna. Así es como podemos separar, por así decirlo, los estilos diferentes. La familia. A este concepto se le llama familias de objetos, porque son los mismos objetos, silla moderna, silla victoriana, silla art deco, son los mismos objetos, pero pertenecen a la misma familia de sillas. Eso.
Ahora pues vamos a... Le puse tu string, bueno, no sé. Ah, ya, bueno. Silla moderna, punto, mostrar info. Y voy a mostrar, pues aquí yo solo definí, ¿dónde está la silla moderna? Acá. Simplemente definí el contrato y silla moderna implementa el contrato. Ya, close other. Y ejecutamos este código que ya sigue el patrón de diseño Abstract Factory. Ahí está. Silla moderna. Ahora, yo quiero crear otra silla, no sé, una silla victoriana, algo rápido. Simple. Ya tengo la fábrica de sillas. ¿Qué me faltaría? Ya tengo la fábrica de sillas modernas también. ¿Quién dice que me ¿Una faltaría para clase? crear? Sí, una clase, pero ¿qué tipo de clase? ¿Por qué nombre podría ponerle? Quiero crear sillas victorianas ahora. Claro. Creo una clase que se llame fábrica silla victoriana. ¿Y qué debe implementar? Fábrica de sillas. Listo. Ponemos aquí el método, override, public, silla. Siempre debe devolver el tipo abstracto para poder seguir con el contrato. Crear silla. Y return new. Pero aquí voy a utilizar la silla específica que quiero que devuelva, que es silla victoriana. Listo. Ahora, así de simple cambia el código. En ningún momento he puesto un if, else, he puesto un switch case, no he hecho un muro de switch case, nada. Simplemente estoy creando clases que implementen ya la interfaz y todo queda bien limpio de esta manera. Lo único, si luego existe otro tipo de silla, por ejemplo, una silla gamer, simple. Creo, mira, otra clase silla gamer. ¿Qué va a implementar esta clase? Sí, ya. Claro, es una silla, así que implementa una silla. Y Y ahí acá sobreescribimos un override. método. Override, public. ¿Cuál era el contrato? Ya me olvidé. No me acuerdo, creo que era Ah, era void mostrar info. aunque ahí te lo completa, ¿no? Public. Cuando le das el esto al foquito. Sí, directamente lo completo. Ya, mostrar info, so, eh, silla de gamer. Ya está. Y quiero implementar una silla gamer, es así de simple. Creo una silla gamer que implemente la interfaz silla, porque ya tengo lo que es lo más abstracto. Y creo otra clase que sea la fábrica de silla gamer. Fábrica silla Y ahí, mano, gamer. llamas a la instancias la CIA, ¿no? Como new, cuando en esto, Sí, ¿no? en las fábricas es donde se utiliza eso. Bueno, Fábrica de sillas. Ya. ahí le dices Para hacerlo rápido. con qué CIA se va a comunicar, ¿no? Por eso le agregas el new. Sí, ajá, directamente eso, porque este es una fábrica concreta, tiene que retornar pues una silla concreta, return, new, silla, gamer. Y se va a poder, porque silla gamer es como tal una silla también. Una vez que silla gamer implemente la misma interfaz silla, lo más abstracto. Ujú. Ya está, y así es. Si quiero agregar otra cosa, otro tipo de silla más, el mismo patrón. Creo una nueva clase que implemente la interfaz silla, el producto más abstracto posible. Luego los diferentes tipos de sillas pues son clases. Luego creo otra fábrica abstracta que siga pues esto, la fábrica abstracta. Chama de mi mano. Y ya. Uy, ¿Y qué cambia en el código? ¿Qué cambia en el código cliente? ¿Qué creen que cambiaría si quiero crear sillas modernas? Instanciar la fábrica de silla moderna. Claro. Digo, silla gamer, era, perdón. Ah, sí, sí, bien. Fábrica de silla gamer. Ya está. Es lo único que cambia. Mira, ahora van a ver cuando lo ejecuto. Y silla gamer. Es lo único que cambia. No es como aquí que si quiero. ¿Dónde está el problema? Acá. Si quiero cambiar una silla, pues tendría que declarar otra variable y luego llamar otra vez a esa silla y luego en esa clase donde está la fábrica tendría que poner otro case, gamer, new silla con la variante gamer y todo eso. Es muy limpia esta solución. Si quiero crear una silla victoriana, ya que ya la utilicé, pues simplemente pongo aquí victoriana.
Y ya está. Ahora estoy utilizando una silla ahora me va a devolver una silla victoriana. Este código no cambia porque está utilizando lo más abstracto posible. ¿Ves? Esta es la implementación del patrón de diseño Abstract Factory. Nos permite definir familias de objetos. Y así como hicimos con las sillas, se puede hacer con los muebles y con los sofás. ¿Cómo haríamos si queremos hacer la solución con sofás? ¿Qué me lo dice? Escucha el accent del cabo. ¿Qué tendría que hacer para implementar lo mismo pero con sofás? Una fábrica de sofá primero. No, primero una interfaz sofá. Claro, primero en interfaz sofá. Eso es lo que tenemos que tenemos que primero pensar en lo más abstracto posible. Sofá. Y ya está. Y aquí pues el método de mostrar info, ¿no? Para poder ver algo en la consola. Ya. Y por ejemplo, un sofá moderno. Fácil. Creamos la clase sofá moderno. Y implemente pues un sofá, porque al final es eso. Sobreescribimos sus métodos. Y aquí sofá moderno. Listo. Ahora, ¿qué más debería hacer? ¿Qué más? Ahora podemos crear la fábrica. La fábrica de sofá. Fábrica de sofás, ¿no? Pero el interface, ajá. Sí, claro. Sí, porque es lo que es lo más abstracto, ¿no? Sí. Fábrica de sofás. Y acá pues podríamos el método sofá, también de lo más abstracto, crear sofá. Y ya está. Chao. Y pues lo último que quedaría sería crear la clase que implemente la fábrica de sofá, ¿no? Fábrica sofá modernos. Implements fábrica sofá. Fábrica sofás. Implementamos sofá. Y return new, ya que esta es una fábrica de sofá modernos. Sofá moderno. Ya está. Y el cliente, simple pues, en vez de fábrica de sillas, fábrica de sofás. En vez de fábrica de silla victoriana, fábrica de sofá moderno. En vez de crear silla, crear sofá. Y en vez de devolver una silla, que devuelve un sofá. Y ya el nombre de la variable por poner un sofá nada más. Y aquí pues fábrica también. Ya está. Lo único que cambia son las implementaciones nada más y los tipos de datos. Si volvemos a ejecutar el cliente, ahora va a decir pues sofá moderno probablemente. Sofá moderno. Ya. Así funciona el patrón de diseño Abstract Factory. Hay un descanso de 10 minutos hasta las 7:15. Vale. Voy a, voy a cerrarlas, o sea, terminar la reunión también, ya se va a acabar. Ya. Ya. Ya, el siguiente patrón es el patrón de diseño Strategy. Este patrón de diseño pertenece a la familia o al catálogo de los patrones de diseño de comportamiento. Como su mismo nombre lo dice, un patrón de diseño de comportamiento lo que hace es definir el flujo de una operación, definir el comportamiento que va a tomar cierta decisión, como lo expliqué con el otro programa de UML. Al exportar, tú puedes exportar de diferentes formas, de PDF, PNG, JPG, ya pongamos esas tres. Estas tres formas de exportar están presentes ahí, pero tú defines, porque tú le das el clic, ¿no? Tú le das clic al botón, de qué forma quieres que se exporte. Aunque tengas las otras disponibles, tú puedes elegir, eliges PNG. Se exporta en PNG, todo normal, pero
aún así están disponibles las otras estrategias. A lo que quiero decir es que mm, se me fue la palabra. Puta madre. Bueno, vamos a leer de pasada. El propósito. El strategy es un patrón de diseño de comportamiento que te permite definir una familia, otra vez, una familia de algoritmos. Y aquí va la confusión, ¿no? Mientras el Abstract Factory te permite definir una familia de objetos, porque los objetos son lo mismo, solo que tienen pequeñas diferencias. El strategy lo que te permite definir son familias de algoritmos, o sea, diferentes formas de hacer algo, diferentes formas de exportar un documento. Y el Abstract Factory lo que te permite definir son familias de objetos, o sea, objetos que son lo mismo, y lo único que tienen es una pequeña diferencia. Pero en cambio, los algoritmos sí son completamente diferentes, porque no es lo mismo el algoritmo para exportar un archivo en CSV que para exportar un archivo en formato Excel. Son algoritmos diferentes, pero siguen siendo parte de la familia, ¿no? Para generar un archivo, que vendría a ser lo más abstracto posible. La interfaz, generar un archivo, clases que lo implementan, generar archivo en PDF, generar archivo en Excel. Son diferentes algoritmos. Te permite definir una familia de algoritmos, colocar cada uno de ellos en una clase separada y hacer sus objetos intercambiables. Intercambiables. Básicamente tú eliges en cualquier momento qué tipo de algoritmo quieres utilizar, qué tipo de exportación quieres hacer, por así decirlo. Eh, Problema. Un día decidiste crear una aplicación de navegación para viajeros ocasionales. Vamos a ver si me alcanza para programar el problema. A ver, este es patrón de diseño. Hubiera puesto patrón de diseño aquí el strategy, ¿no? Se va a cagar luego. Un día decidiste crear una aplicación de navegación para viajeros ocasionales. Ya, vamos a ponernos en contexto. La aplicación giraba alrededor de un bonito mapa que ayudaba a los usuarios a orientarse rápidamente en cualquier ciudad. O sea, es un tipo como Google Maps, ¿ya? Que funciona por tierra, básicamente. Una de las funciones más solicitadas para la aplicación era la planificación automática de rutas. Un usuario debía poder introducir una dirección y ver la ruta más rápida a ese destino mostrada en el mapa. La primera versión de la aplicación solo podía generar las rutas sobre carreteras, o sea, solo tomar en cuenta las carreteras la aplicación. Las personas que viajaban en coche estaban locas de alegría, pues, porque viajan por carretera. Pero aparentemente, me está llamando, pucha madre. Y Voy a a cortarlo. Ya, estaba pues en el tercer párrafo, ¿no? La primera versión de la aplicación solo podía generar las rutas sobre carreteras. Las personas que viajaban en coche estaban locas de alegría, pero aparentemente no a todo el mundo le gusta conducir durante sus vacaciones. De modo que, en la siguiente actualización, añadiste una opción para crear rutas a pie. Después, añadiste otra opción para permitir a las personas utilizar el transporte público en sus rutas. Sin embargo, esto solo era el principio. Más tarde, planeaste añadir la generación de rutas para ciclistas y más tarde, otra opción para trazar rutas por todas las atracciones turísticas de una ciudad. Ya ve cómo trazar una simple ruta se convierte en algo difícil porque hay diferentes formas de trazar las rutas, hay diferentes algoritmos de trazar las rutas. Y ahí viene la solución, pues, del strategy. Familias de algoritmos. La familia, el padre de la familia vendría a ser trazar ruta. Y las implementaciones de los diferentes algoritmos se tendría trazar ruta ciclista, trazar ruta a pie, trazar ruta carretera, trazar ruta aérea, etc. Aquí viene ya la implementación. Aunque desde una perspectiva, bueno, el código del navegador se saturó. Construir ruta del punto A a punto B. Y acá, pues, dentro de la implementación de este método habrá un montón de if, ¿no? Si if ruta es igual pie, llama a un método trazar ruta a pie.
if ruta es igual a tal, y bueno, un montón de if, un muro de if. Aunque desde una perspectiva comercial la aplicación era un éxito, la parte técnica provocaba muchos dolores de cabeza. Cada vez que añadías un nuevo algoritmo para las rutas, la clase principal del navegador doblaba su trabajo, o sea, se multiplicaba básicamente. Y tiene mucho sentido. Imagina que tienes dos rutas, luego añades dos rutas más, luego añades cuatro rutas más, así se va duplicando y duplicando el código. En cierto momento, la bestia se volvió demasiado difícil de mantener. Ese código enorme, código espagueti, que tiene un montón de funciones y cosas. Cualquier cambio en alguno de los algoritmos, ya fuera un sencillo arreglo de un error o un ligero ajuste de la representación de la calle, afectaba toda la clase, aumentando las probabilidades de crear un error en un código ya funcional. Y acá hay la gran diferencia como tal. Cuando tú diseñas una aplicación, al cliente lo que menos le importa es cómo está diseñada. Pero nosotros como técnicos, como desarrolladores, tenemos que preocuparnos en ese aspecto de asegurar que el código se pueda cambiar más adelante, porque ese es el fin al que todos llegamos. Como lo dije hace rato, la única constante es el cambio, así que el código, por más bonito que lo hayas diseñado, más adelante vas a tener que cambiarlo. Y si no piensas en eso al momento de desarrollar, cuando llegue ese momento de que tengas que hacer un cambio, vas a tener muchos dolores de cabeza porque quitas una línea y se destruyen 3 paquetes, imagina. Siempre al momento de desarrollar, siempre hay que planificar antes. Hay que planificar, hay que diseñar, hay que hacer diagramas UML para antes de escribir una sola línea de código. Para llegar al campo, pues entrenado, por así decirlo. Bien. Además, el trabajo en equipo se volvió ineficiente. Tus compañeros, contratados tras el exitoso lanzamiento, se quejaban de que dedicaban demasiado tiempo a resolver conflictos de integración. Implementar una nueva función te exige cambiar la misma clase enorme entrando en conflicto con el código producido por otras personas. Bueno, imagina, pues tendrá 5 personas editando el mismo archivo, un archivo de 10.000 líneas. Algo así tendría que haberse sentido este párrafo. Solución. El patrón strategy sugiere que tomes esa clase que hace algo específico de muchas formas, o sea, a hacer algo de una forma, en programación se le dice algoritmo, ¿no? El patrón strategy que hace algo específico de muchas formas diferentes y extraigas todos esos algoritmos para colocarlos en clases separadas llamadas estrategia. Cada clase que implementa ese algoritmo, esa forma de hacer las cosas, se llama pues estrategia. Como tal, en la representación del archivo, la representación de exportar un archivo, creo que utilizar UML es muy bueno también para poder, de pasar que se aprende un poco más de UML, ¿no? Esto es una interfaz. Tenemos generador archivo y tiene un método generar archivo y recibe el contenido, no sé, el contenido que será un string y que te devuelve no sé, un archivo, un objeto archivo. Ya. Tenemos que es una interfaz. Siempre es bueno pensar antes de escribir código. En el ejemplo pasado con el Abstract Factory escribí el código de frente pues porque para hacerlo más rápido. Pero con Strategy vamos a hacer esto y luego vamos a replicar lo mismo que hacemos aquí en el código. Podemos también hacer el ejemplo de las rutas, que mira que al final es lo mismo. Pero vamos a hacer que es más fácil de explicar también. Luego tenemos diferentes clases que van a implementar esta interfaz. Este vendría a ser la estrategia. Voy a poner comentario. Esto es para poner un comentario y le pongo aquí estrategia abstracta se llama esto. A esta interfaz se le llama estrategia abstracta. Ahora, las clases que implementen esta interfaz, por ejemplo, generador archivo
Excel. Duplicamos. Generador, archivo, PDF. Duplicamos, 3 nada más. Generador, archivo, docs de Word. Ya, todas esas clases. No sé si era este o el otro. Ya me estoy olvidando de UML también. Chamare. Todas estas clases implementan esta interfaz. Implementan la interfaz de generador archivo, porque esta interfaz generador archivo representa como tal la estrategia. Y generador archivo docs, generador archivo PDF, generador archivo Excel representan la estrategia concreta. Es como los objetos, la abstract factor igual. Esto vendría a ser lo más abstracto y esto vendría a ser lo más específico. Ahora, el cliente, en este caso, ¿cómo se llama esta hueá? ¿Cómo podemos llamarle? Exportador. Ya, vamos a ponerle exportador. El cliente va a ser el exportador. Exportador. La clase exportador que tiene un atributo que vendría a ser el generador archivo, o sea, trabaja con la interfaz, con el más abstracto, pero obviamente cuando vamos a instanciar, no podemos instanciar una interfaz, sino tenemos que utilizar una de sus estrategias. Generador, no, generador, generador, archivo, listo. Y acá un método que sea generar, generar archivo y que reciba el contenido. Ya, y esto devuelve un archivo. Vale, lo hacemos más grande. A ver, ahí. Ya. Relación de asociación está aquí, donde esta clase se asocia con esta clase porque usa el exportador, usa el generador de archivos. El generador de archivos es una clase abstracta. Y esto de aquí es una estrategia abstracta, digo. Es una estrategia abstracta. Y a estos tres de aquí se les conoce como estrategias concretas. No le voy a poner este método aquí porque creo que es evidente, ¿no? Si implementan una interfaz, es más que obvio que tienen que implementar esto, ¿no? Ya que este es el contrato. Cada uno lo implementa. Y todos estos devuelven pues una clase archivo como tal. Pongámoslo aquí a la esquina nada más. Para poder identificarlo. Clase archivo. Con un atributo privado. Contenido. String. Y un método ver contenido. Que devuelve un string. Y ya está. Ya. También relación de asociación, porque todas estas clases utilizan esto. Bueno, más que específico, esto de aquí utiliza esto, mejor dicho. La estrategia abstracta genera, pues, archivos. Genera. Este vendría a ser el diagrama de UML de este patrón de diseño, el patrón de diseño Abstract Factory. Ya que estamos, lo voy a exportar también. Escritorio, acá. Junio, semana 1, y lo voy a poner aquí. Lo voy a poner strategy mejor. Strategy. Este es el punto .xf que le pertenece es el archivo con que trabaja este programa, pero lo voy a exportar también en PNG, ahí mismo. Y hasta ahora puedo cerrar esto. No guarda. Acá van a aparecer los cambios. Vamos en strategy y acá está. Strategy.png. Voy a eliminar este acá. Listo. Yo me quedo con esto porque esto es lo que voy a implementar. En el desarrollo de software, esto se trabaja de esta manera siempre, porque así es como una obra al final. Es como una obra. El maestro de obra, el albañil, cualquiera, siempre tiene que saber un poco sobre leer planos.
para poder orientarse, ¿no? En el desarrollo. Ya, vamos a poner aquí. Ya. Creamos primeramente la interfaz generador archivo. Nos dice que es una interfaz, se llama generador archivo. Generador archivo. Listo. Nos dice que tiene un método que es público, generar archivo y que recibe un contenido y devuelve un archivo. Vamos a crear ese archivo antes porque si no me va a decir el error de que esa clase no existe. Creamos el archivo y tiene una variable privada que se llama contenido y un método público que es ver contenido. Void ver contenido. No, que sea un string, ¿no? Porque tiene que retornar su contenido. Listo, ya está. Eso es lo que nos dice. Ver contenido no recibe nada y devuelve un string. Ver contenido no recibe nada y devuelve un string. Ok, ya está. Ahora aquí hacemos un método que vendría a ser el de generar archivo. Voy a poner void porque creo que no devuelve nada. Pero sí devuelve un archivo, ¿no? Generar archivo y pasamos como parámetro el contenido del archivo. Ya. Ahora vamos a crear las 3 estrategias concretas de la estrategia abstracta. Generador, archivo, Excel. Generador, archivo, PDF. Y por último, generador, archivo, docs. Limpiamos cada uno. Listo. Ahora las 3 implementan el mismo contrato, ¿no? De generador, archivo. Como lo dice aquí. Una flecha punteada significa implementación. Si no, si no me equivoco. Ponemos esto acá, lo ponemos aquí también. Y lo ponemos aquí también. Guardamos, guardamos, guardamos. Ahora implementamos un método. Le ponemos esto. Lo ponemos aquí. Bajo. Ahí. Y lo ponemos acá. Ya. Generar archivo PDF. Vamos a poner primero un SOT para poder identificar. Generando archivo PDF, ¿no? No sé, archivo es igual a... Es Excel, creo. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Perdón. Ya, creo el archivo y lo retorno, básicamente. Espérate, para poder asignarle su archivo le voy a poner un método más, un constructor. No se lo puse en el plano, pero aquí lo voy a poner. Constructor no tiene tipo de retorno. Y voy a poner aquí el contenido. Contenido es igual a contenido. Listo. Ahora acá le enviaré el contenido que recibo yo como parámetro y lo devuelvo. Lo retorno, digo. Lo mismo para los 3 otros casos. Generar archivo PDF y generar archivos docs. Generar un archivo docs. Lo mismo aquí, no pasa nada. Y acá también generar archivos. Aquí sí PDF, ¿no? Listo, ya creamos las 3 estrategias concretas de generar un archivo. O sea, la estrategia principal sigue siendo generar un archivo. Nada más. Aquí también se podría aplicar el patrón Abstract Factory, ¿no? Para los archivos. Archivo PDF, archivo docs, archivo Excel.
Y aquí simplemente utilizamos, esta vendría a ser como que la fábrica abstracta, que devuelve lo más abstracto, que sería un archivo. ¿Ve cómo se pueden combinar los patrones de diseños? Y se pueden, los patrones de diseño se pueden combinar, y es una buena práctica hacerlos para que el diseño que construyamos sea más robusto, más fuerte. Bien, ya tenemos todo, solo faltaría crear el exportador. El exportador va a ser este de acá, que le voy a cambiar el nombre nada más. Factor name exportador. Bien. Y ahí adentro pues tiene una variable de instancia que se llama generador, que es de tipo generador archivo. Generador archivo generador. Listo. Se lo voy a enviar por constructor public exportador. Le envío por aquí la estrategia que voy a utilizar, generar archivo. O sea, yo aquí sigo recibiendo lo más abstracto porque al final, como generador archivo Excel, generador archivo Docs y generador archivo PDF, siguen siendo generadores de archivos, yo puedo poner aquí cualquier cosa que cumpla con el contrato que vendría a ser generador de archivos y pues, va a seguir funcionando. A esto se refiere con decir que puede ser intercambiable. Yo puedo aquí poner en primer lugar generar archivo PDF y luego le puedo intercambiar por un generar archivo Excel y el método de generar archivo va a seguir funcionando igual. Ahí también se aplica lo que es el polimorfismo. Un mismo método hace diferentes cosas. Ve cómo al final, mientras vamos utilizando la programación de objetos, vamos construyendo, diseñando sistemas, vamos aplicando patrones de diseño, todito se sostiene de los 4 pilares. Abstracción, que en este caso vendría a ser archivo, vendría a ser una abstracción de posiblemente otras clases que podría ser archivo PDF, archivo etc. Encapsulación, al utilizar Private estamos encapsulando. Herencia, en este caso no hay herencia, no, sí hay herencia, la jerarquía de clases. Generar archivo es la clase padre y estas son las clases hijas. Herencia y polimorfismo. Y también que se comporta como polimorfismo. Literalmente los 4 principios están aquí. En cuando 1, 2, 3, 4, 5, 6 archivos. En 6 archivos ya tenemos la base de la programación de objetos en acción. Y aquí pues is.generador es igual al generador que recibe. Ya. Y el método el exportador tiene un método que es público, que es generar void un archivo, no, devuelve un archivo. Generar y recibe el contenido. Ya que retorna eso, el generador crea una instancia que se llame archivo. Archivo es igual al generador punto generar archivo y le paso el contenido que le voy a especificar. Y yo retorno eso. Está bien. O más simple, aún simplemente hago esto acá. Borro esto, mejor borro todo y acá pongo return, generar archivo, listo. Más simple. Porque al final esto me devuelve un archivo y si lo estoy ejecutando como un retorno, pues se puede hacer así de simple, en una sola línea. Ya, ahora en el main vamos a inicializar, a crear una instancia de exportador. Este vendría a ser el cliente que utilice las estrategias. Como vemos aquí, al momento de llamar al método generar, va a utilizar el método generar archivo de la estrategia que nosotros le pasemos. Mira, aquí el lead de NetBeans nos está recomendando que puede ser final, para que no pueda ser intercambiable. Cuidado con eso, porque a veces por seguir estas formas de... El IDE me aconsejó que usa final, o el Super Maven, la IA me dijo que lo hiciera de esta manera, y simplemente seguimos ciegamente. Siempre hay que ver, hay que revisar lo que nos dicen y comparar con lo que sabemos, con las bases. Pues, mira, ahorita le voy a seguir el consejo ya. Vamos a ponerle final. El IDE me dice que lo ponga en final. Vas a ver que hasta el final está mal. Porque si yo quiero cambiarlo, tendría que llamar de nuevo creo que al constructor y todo eso. New exportador y le voy a pasar pues el generador de archivos.
utilizando lo más abstracto, generador de archivos, el generador, y acá utilizo pues una implementación, porque no puedo utilizar lo más abstracto. Lo más abstracto solamente es el contrato, es el qué hace. El contrato decide qué se hace y las implementaciones definen cómo se hace. Se llaman formas de programar. Esta forma de programar donde definimos el cómo y esas cosas se le llama programación imperativa. Y cuando solamente programamos definiendo el qué se hace de cada cosa, se llama programación declarativa. Tema de investigación para el fin de semana. ¿Qué es la programación declarativa? ¿Qué es la programación imperativa? Por ejemplo, SQL utiliza programación declarativa. Return, no new. ¿Qué generador? El docs. Generador, archivo, docs. Ya. Y creo que debería de pasarle contenido, ¿no? A ver. Ya, generar archivo, ¿no? Listo. Generar archivo, pa. Ya, ahora aquí le paso esa dependencia que tiene. A esto se le llama dependencia. A los atributos de una variable se le llaman dependencia. Pero solamente se le llaman dependencia cuando estamos hablando en otros conceptos. Por ejemplo, en la arquitectura de software, a este se le llama dependencia. Pero en programación orientada a objetos, así más simple, se le llama simplemente atributo o variable. Ahora con el exportador, vamos a ejecutar su método, generar. No, pucha, nada. Ni siquiera puedo acceder a esa variable. Generar. Acá. Y el contenido que quiero que le llame va a ser, no sé, archivo nuevo en la ruta de acá. A ver qué nos sale. A ver, antes de ejecutar, ¿qué creen que salga? Ya. Tampoco no sé cuál. Es casi lo mismo que el. Me quedo sin voz, madre. Es casi lo mismo que el Abstract Factory, pero el Abstract Factory, como dije al inicio, agrupa familias de objetos, o sea, archivo PDF, archivo Docs, archivo Excel, todos pueden ser archivos, ¿no? Y eso como tal es una familia de objetos. Pero acá en Strategy, lo que agrupamos no son familias de objetos, sino algoritmos. O sea, cada forma de generar un archivo vendría a ser un algoritmo. Lo que hace es, em, al implementar este método de generar archivos, lo que hace es pues, seguir un algoritmo diferente. Y al generar archivos Excel también genera el archivo Excel, pero con un algoritmo diferente. Al final, archivo, solamente que de diferentes maneras. Y esas diferentes maneras se le llaman estrategias. Sigue el mismo, interfaz, generar archivo, que llama el método generar. Esta vendría a ser, si queremos tomarlo como si fuera un Abstract Factory, esta vendría a ser la clase más abstracta. Por ejemplo, esta vendría a ser silla, la interfaz silla. Y estas formas podría ser silla victoriana, silla moderna, silla art deco. Así lo podemos ver de esta manera también. Y el exportador, pues podría ser el cliente nada más. Es el cliente, de hecho. Acá. Este es el abstract. Ya, este es el abstract. El...
Esto se me da retorno, bro. Va a retornar un archivo. Esto se puede poner de la siguiente manera también. Y se lee de la misma forma, ¿no? Modificador de acceso. ¿No? Sí, este archivo que devuelve es este de acá. Archivo. A esto se le podía llamar también como el getter. Get contenido, ¿no? Solo le puse ver nada más. O sea, lo que hace es de esta variable la devuelve como tal. Sí, y aquí pues lo inicializamos. Ujú, ujú. Este contenido es lo que recibe de aquí. O sea, en el exportador, mm, vamos a poner esto en una variable. Vamos a ponerla acá arriba. Contenido. Y ahí lo tengo, pues. Este vendría a ser el contenido que quiero que se genere en un archivo. Yo, al exportador, este vendría a ser el cliente, yo le paso eso, le paso el contenido. ¿Ya? Y este contenido que yo se lo paso en el método generar, se lo vuelvo a pasar pues al generador que esté utilizando en este momento. Como en este momento estoy utilizando el generador de archivos docs, lo que le estoy pasando aquí, este generar archivos, se lo estoy pasando a esta clase, porque estoy trabajando con esa estrategia. Y aquí lo recibo. Acá defino el contenido que quiero que se genere en un archivo, ¿no? Acá, acá instancio la estrategia que voy a utilizar. La estrategia va a ser, pues, aquí siempre va a ir lo más abstracto y aquí va a ir lo más específico. Generador, new, y aquí utilizamos la estrategia que queremos utilizar. Puede ser cualquiera, ¿no? Generar archivo PDF también. Solamente cambia la estrategia. Y luego, pues, instanciamos el cliente, básicamente. Voy a poner una variable. eh, a usar. Y aquí también. Contenido a mostrar en el archivo. Este vendría a ser el cliente que usa la estrategia abstracta. La estrategia abstracta vendría a ser la interfaz. Y ya. Y aquí pues simplemente llamo el método. Generar, le envío el contenido que quiero que se muestre. El método aquí, como en su constructor, recibió el generador, o sea, este generador, generador archivo PDF, va a llamar al método generar archivo de esta estrategia. Y esta estrategia está aquí. Al final es un generador de archivo igual. Pero como yo estoy utilizando, ¿tá? Yo estoy utilizando esta estrategia en específico, en este momento, pues va a llamar a este archivo. Si yo utilizo generar archivo docs, va a utilizar esta estrategia. Si pongo Excel, pues va a utilizar la otra estrategia. Depende de la estrategia aquí. Yo puedo cambiar de estrategias normal y esto va a seguir funcionando igual. O sea, aquí no va a cambiar el código. ¿Por qué no va a cambiar? Porque estamos utilizando lo que es más abstracto. O sea, la estrategia abstracta, lo más concreto. Y ya, siguiendo el mismo flujo, el anterior, aquí defino el contenido que se muestre. Y aquí, como estoy aquí, defino con qué estrategia voy a trabajar. Y en el cliente le envío la estrategia con la que quiero trabajar. En este caso, la estrategia es un generador de archivo. Más en específico, un generador de archivo PDF. Se lo envío al constructor porque estoy utilizando new.
El constructor lo recibe, es un generador de archivo, lo mismo, y pues lo guarda en su variable de generador de archivo. Luego estoy ejecutando el método generar. El método generar, que es este de acá, recibe un contenido. ¿Y qué contenido le estoy enviando? Le estoy enviando este contenido. Ya, este contenido que yo lo recupero aquí, lo que hago es ejecutar el método generar archivo de nuestra estrategia. ¿Y qué estrategia es la que recibió por constructor? Esta estrategia recibió por constructor. General. Ajá. Bro, estás muteado, bro. Ahí te. No, no, Adrián iba a hablar, creo, por eso me quedé callado. Ah, te dije con el constructor ese, general. Ajá. Va a ejecutar el método generar archivo del generador que recibió por constructor. Y como por constructor yo le envié esta instancia en específico, pues va a ejecutar el método generar archivo de esta instancia en específico. Si nosotros le damos clic aquí, nos va a llevar a este archivo de aquí. O sea, va a ejecutar este método. Y bueno, le va a enviar el contenido que recibió aquí, se lo devuelve aquí, se lo pone acá y le delega el trabajo. Y acá pues lo recibe, muestra un mensaje para depurar, construye el archivo, le envía el contenido que recibió, de lo que recibió, de lo que recibió, así tipo una cadena, y luego lo retorna. Retorna. Y esto genera un archivo como tal. Archivo. Archivo generado. Y ahora, ver información. Archivo generado punto ver contenido. Y aquí pongo system.out.println. Y ya. ¿Y qué contenido pues va a mostrar el generador de archivo PDFs? Pues este. Mira, para poner el flujo más... Bueno, vamos a ejecutarlo primeramente para... Si no, ¿qué tal si me cierran la boca como la vez pasada? A ver, acá está. Generar de archivo PDF, porque yo le pasé esta estrategia. Archivo nuevo en la ruta y ahí está puesto el contenido. Ahora, si yo cambio de estrategia, docs, al final al cambiar de estrategia no cambio casi nada en el código, solamente cambio una línea y ya está. Eso es lo que hacen los patrones de diseño, ¿no? Nos simplifican implementar los cambios. Si algo va a cambiar, es muchísimo más fácil si lo hacemos con patrón de diseño y un buen diseño, claro, también, ¿no? Y acá está, generando archivo.docs. Y acá está el contenido. Ahora para que... Por lo que veo, bueno, supongo que se refiere a que piden algo, pero cada uno a su manera, ¿no? Lo trabaja. Ajá. Y No. esa forma de trabajar cada Tiene uno a su diferentes manera, métodos. Claro, esa forma de trabajar cada uno a su manera se le llama estrategia o algoritmo. algoritmo. Claro, en esta estrategia, la estrategia de este ejemplo se trata de que hay un archivo y que ese archivo te pide algo, ¿no? Te pide el tipo, ¿no? ¿O qué te piden el archivo? Vete el archivo un rato. En la clase archivo. Ese archivo te pide un contenido. O sea, El contenido. lo que se va a mostrar, ¿no? Sí, Ya es el stream, pues ya. Y luego el exportador lo que hace es, no, disculpa, el generador es ahí tiene ahí aplica su lógica, ¿no? De qué tipo va a ser, ¿no? ¿no? Si va a ser Word, PDF. Técnicamente tú has puesto un stream para facilitarnos en que hay una lógica o una estrategia que sería ese string contenido, si fuera en caso real, tendría que haber algo más difícil, ¿no? Como que procesos, todo eso, para que se genere eso. En este caso he puesto un string Sí. para que sea solamente un mensaje que diga es tal cosa. Entonces, como es un generar archivo es general, no puedes ponerle de frente acá que este es PDF, es Word. ¿Por qué? Porque es un generar archivo general. Entonces lo que hacemos es crear de esta interfaz, crear tres, ¿no?
El doc, el crear este. PDF y Excel. Y cada uno actúa a su manera. Y acá se define el algoritmo para Ah, generar. ya te entendiendo. Ya. Estaba volado, mano, no entendía la primera. ¿Qué estaba haciendo? Ya estoy entendiendo ya. Y, Ujú. y acá se genera el algoritmo para generar archivos .pdf. Claro, ya entendí ya. Y en el último punto, pues, XLSX. Ujú. Así funciona. Claro. Yo defino el algoritmo y en otras clases, pues, defino el algoritmo específico Ujú. eh, para cierta forma de generar el contenido como Sí. tal. Este algoritmo es para generar archivos docs, este algoritmo es para generar archivos PDFs Ujú. y este algoritmo es para generar archivos Claro, y .xlsx, como ¿no? archivo es una X. instancia, tienes que crear su instancia de archivo, ¿no? Y el contenido. Ajá. Wow. O sea, acá yo utilizo lo más abstracto, Ujú. pues para hacerlo más flexible. Si yo quisiera cambiar de implementación, simplemente cambio acá. Ujú. Si yo pongo aquí generar archivos docs y aquí también generar archivos docs, funciona, sí, pero Es con lo correcto. no va a ser tan flexible. Ajá, no va a ser tan flexible ahí. Claro. Ya. Podemos depurar también, ya por último y terminamos la clase. Wow. Mira, vamos a depurar. Debug. Ya. Nos ponemos aquí y avanzamos a ver. Siguiente línea. Ya tenemos una variable. Variable contenido de tipo string y ahí está su valor, ¿no? Archivo nuevo en la ruta tal. Ya. Ahora aquí vamos a definir la estrategia que vamos a utilizar, que es generar un archivo docs en este caso. Ya está. Aquí está el generador. Este tipo generador de archivos docs. Aunque aquí yo haya puesto que es un tipo generador archivo, estoy utilizando específicamente el algoritmo para generar archivos en .docs. Así que ese es el tipo real. Y este valor de aquí es pues su valor en la memoria. New exportador y creo que puedo entrar aquí. Acá está. Exportador y bueno, aquí estoy creando el. No me fue hasta aquí ya. Bueno, aquí creo la clase cliente que recibe el generador de archivos. Lo asigna su variable al final este generador. Aquí está. Ya se lo asignó con el tipo que yo le pasé acá. El archivo docs. Y bueno, sale del constructor. Y volvemos a la línea. Ahora, siguiente línea. em, archivo generado, exportador, punto generar. Vamos a meternos dentro de ese método, el método generar, y lo que hace es retornarnos, utilizando el generador que le pasamos, va a llamar al método generar archivo y le envía el contenido que le pasamos, ¿no? El contenido es este de aquí, ¿no? Archivo nuevo, tal. En la salida no hay nada. Luego, si vemos qué, qué algoritmo utiliza específicamente este método de generar archivos, nos metemos ahí y nos lleva a la clase generar archivo docs. ¿Por qué nos llevó a esta clase? Porque esa fue la estrategia que estamos utilizando aquí. Y bueno, aquí pues va a mostrar su esto de aquí, su mensaje, genera un archivo docs, genera el archivo y le envía el contenido. Aquí está la variable archivo, de tipo archivo, y su contenido pues el en memoria. Y luego lo devuelve. Lo devuelve, sale del método, se termina ese método, termina la ejecución y volvemos de nuevo al main. Este es el flujo de operación. Y al final pues imprimimos nada más. Y termina. Archivo nuevo en la ruta y ahí ver contenido del archivo. Ese es el flujo que se utiliza. No. ¿Qué crees? 18 días ya. Termina el método. Voy a enviar esto. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció los patrones? Escúchame. Interesante.